Una monja francesa de la que hablamos mucho también, que fue endemoniada. Ya la poseyeron 666 demonios. Se puso a levitar Santa Teresa y le tuve que tirar del hábito para que no suba. Las cañitas, entre muchas otras, se diseñan subiendo. ¿Quién fue Santa Teresa? Santa Teresa nace... Espérate. Es que, claro, no puedes sacarnos el tema Santa Teresa y pensar No, que pero podemos respondamos resumir así. súper rápido. Nace en Ávila en 1515 en una familia de judíos conversos y su abuelo lo condena a la Inquisición. Entonces ella nace con el rucurrucu de yo ¿En no qué pertenezco, año? 1515. A ver, Santa Teresa, además de todo eso, es alguien que en pleno siglo XVI consiguió apropiarse, instrumentalizar todo el jolgorio católico de la mejor manera, en la mejor forma que ella sabía, para ir fundando conventos, ir arrastrando a mujeres, amigas de un pueblo a otro, para ir fundando sus casas. Se metían en casas que básicamente las ocupaban. De hecho, eran ocupas. Ella cuenta A veces en las fundaciones, a veces, es que en en general había algún chanchullo, luego siempre conseguían legalizar las cosas, pero en algún momento se metía con 3, 4 monjas, daban una patada, se metían en una casa medio abandonada en la que tenían ya puestos los ojos y ponían ahí la cruz y decían: esto es el convento, y de aquí no nos mueve nadie. Y eran conventos Eso es bastante pequeñitos guay. que solían ser... Ella dice que todos los conventos tienen que ser 12 monjas más la priora, o sea, 13, porque ella considera que es un número para que eso no se te desmadre. ¿Cuántas hay en el ultimátum? Por Ojo. ahí. ¡Ojo, ojo! Es que Se dan cosas. Pienses en lo que pienses, Santa Teresa se adelantó. Esa es ella. Sí. Sí. Y consigue, pues se hace famosísima, se vuelve una gran negociadora, gestiona mucho préstamo, mucha hipoteca. Mucho talento para los arrobamientos, para Sí, la levitación. Sí, es muy fantasiosa. ¿Levitaba? Levitaba. Lo que pasa es que a ella no le gustaba levitar, porque Era como que estoy levitando. ¿Cómo no te va a gustar? ella decía que no le gustaba porque también, claro, Es tenía una que culpa andarse... cristiana. Pero era la culpa cristiana y también que tenía la Inquisición vigilándola muy de cerca. Entonces era como, no vamos Pero a montar... levitar es de satanismo. Levitar Oh, Dios, claro, es ella estuvo el- todo el rato que se creían que podía ser o Satán o Dios Claro. y cayó del lado de Dios. como Cayó nos del lado pasaba de a Dios, pero todas. podía haber caído del lado de Satán. Entonces ella, Perfectísimamente. intentando huir del lado de Satán y que la condenaran, pues no quería darle mucho bombo a la cosa de la levitación, pero levitaba. Y como no le gustaba o decía que no le gustaba, les pedía a todas las monjas alrededor: por favor, agarradme de los faldones y bajadme para abajo. Y ella se agarraba de las rejas del coro mientras estaba flotando para arriba Y porque todo no quería. esto lo cuentan las monjas en los procesos de beatificación y de canonización. De aquel día que estaba yo, y claro, se puso a levitar Santa Teresa y le tuve que tirar del hábito Sí. para que no subiera O sea, más. levitaba cuando ella no quería. Eso es, en Estaban teoría en el estaban coro rezando y se ponía a entonces, levitar. de pronto Dios decidía que era en el el momento de momento- elevarle el espíritu y le elevaba también el cuerpo. ¿Y no hay ningún escrito de tutorial para levitar? Porque me interesa. Pues esto es súper interesante porque siempre en el siglo XVI Hay un instrucciones tutorial para de todo lo que te imaginas Sí, existe. todo, o sea, todo. Entonces lo todo. podemos Lo vamos a buscar, buscar. eso, sí. Esto es una buena... Lo vamos a buscar porque seguro que existe. Sí. Esto es más bien un tutorial de cómo interrumpir la levitación. si Claro, lees a Santa pero claro, cuando Teresa. ya has llegado a la levitación, que Sí. es lo complicado. Había muchas monjas voladoras. Luego había María Jesús de Ágreda, era otra monja que tampoco le hacía tanta gracia al circo que montaban cuando ella levitaba, porque se enteró de que mientras ella levitaba, que también estaba en trance, las monjas se la pasaban, Como si fuera soplaban una para pelota de moverla. voleibol. Y cuando se enteró, porque un loco del pueblo se lo contó, se enfadó muchísimo y le pidió a Dios: por favor, nunca más levitar, y ella nunca más levitó. O sea, que levitaban por el poder de Dios. Claro, claro. Técnicamente No estaba sí. en su poder. Técnicamente, Bueno, vete tú a saber, técnicamente. todo técnicamente. Claro. Me lo creo todo. Yo también. ¿Ves? Hay que Es creer, hay ¿cómo que no? creer. ¿Cómo no te lo vas a creer? Claro. Además, si lees cómo te lo cuentan ellas, pues jo. Te lo cuentan con un nivel de detalle Sí. que sinceramente, te Ellas lo lo creas o vivieron. no, la realidad está construida. Sí. Ya está. Sí. ¿Cuál creéis que fue la época dorada de las monjas? ¿Cuándo era más guay ser monja? Yo creo que en el 17. Sí. Claro, porque la alternativa era ponerte a parir 14 hijos. Claro. entonces- Que el 17 era 1600 De 1600, y y creo que es más guay ser monja de 1600 a que 1700 que de Antes 1500 era todavía a 1600. un poquillo escarpadillo el camino. Sí. Sí, Sí, porque Santa Teresa hace una Claro. cosa que es la primera santa mujer como del catolicismo de la Contrarreforma. Entonces ella impone un modelo y ya todas van detrás. Claro. Entonces ya todas la empiezan Sí. a imitar y Ya se saben vuelve, qué hacer. y se vuelve súper popular ser monja. Entonces todas las
Si tú eras una chica... Y querer ser santa. Si tú eras una chica que habías nacido en el 1620 y tenías un poco de curiosidad y eras un poquito disfrutona... Y querías protagonismo y hacerte Claro, famosa, y quizá. tenías un poquito de self-awareness, Claro. eras segura de ti misma, monja. Sí. O bruja o monja. Claro, un poco. Lo que pasa es que bruja, pues Vivías mejor de podías- monja que de bruja. Vivías mucho mejor de monja. Las cosas No hay como tanta son. diferencia. No, en realidad no. Y de hecho muchas veces está la cosa ahí. Hay una monja francesa de la que hablamos mucho también, Juana Juana de los Ángeles, que fue endemoniada. Y entonces ella estuvieron... ¿Cómo? Claro. A ella la poseyeron 666 demonios, que todos tenían Claro. nombre, como los Hay una Digimon. peli increíble que Sí. se llama Juana de los Hay Ángeles. como 3 pero la de películas. los 60 es Sí. increíble. Me lo voy a apuntar. Sí, esa te la Te tienes va a que ver. gustar esa. Y ella estuvo ahí y al final porque la tía fue espabilada y echó la culpa al cura confesor y entonces a él lo condenaron y lo ejecutaron por brujo, pero ella se libró Ella se bastante. libró. Ella dijo, nada, ya se me han salido los demonios y me ha dejado la marca de San José, que es el que me ha librado, me ha dejado la marca aquí. Y se fue de tour por Y Francia. se fue de tour por Francia enseñando la marca y se hizo famosa. ¿Y cómo se estuvo- llamaban los demonios? Uy, Belcebú, tenían muchos, cada uno tenía eh, sí, los demonios siempre tenían sus nombres Todo propios. tiene su nombre propio y además hay un exorcismo para cada uno, entonces sí, no me y, acuerdo. y los demonios de la Pacora, que también tenían nombres súper increíbles. Eso, o sea, siempre Las lo- monjas siempre nombraban a sus Sí, demonios. eran un poco las mascotas. Los Qué Funko Pops. fuerte. Sí. Y tenían los estigmas estos de Cristo. Claro, a ella le quedaba el estigma, cuando le salía un demonio le quedaba un estigma. Qué fuerte. Mucho estigma falso Y también. luego tenía también una herida supurante que se manchó el camisón con esa supuración divina de San José y se la llevó a la reina de Francia para pasársela por la tripa del embarazo. A petición de la reina de A Francia. petición de la a reina de petición de la Francia, reina. sí. Chupaban mucho pus las monjas también. Sí. Eso. Luego, sí, eso es otro Menudo tema. kink. Eso es otro tema. O sea, Catalina de Siena era la reina de los kinks. Sí, realmente sí. Un poquito de chupar telarañas, un poquito de... Jo, qué sí. gente, ¿eh? Y claro, aquí entiendo que había bollería fina. Había bollería fina. Había muchísima, que esto es una cosa que a nosotras nos enfada bastante y que de hecho hemos hecho en varios episodios por negar ese relato de que pues, no existía el lesbianismo en el convento. Ni o que en no el existía, ni que era... o sea, simplemente se daba muchísimo. Se daba muchísimo y claro que la gente, porque otras cosas que hemos leído a veces es como una cosa es que existiera y otra que sí existiera como una cultura del conocimiento de esto de que se lo nombrara y sí que se Y lo ellas nombrara. eran plenamente conscientes, las que tenían relaciones lésbicas eran plenamente... Sabían lo que hacían. Aprovecho aquí para decir una cosa que te la comenté y estuve en un congreso hace poco y una profesora, que es la que más ha estudiado a las lesbianas en los conventos en los siglos XVI y XVII, dice que ha encontrado de todo menos un testimonio de sexo oral entre mujeres anteriores al siglo XVIII. Pero Claro. de otros sexos sí que ha encontrado. Sí, pero de Sí. dos mujeres Sexual no, pero también es que enfrascadas en eso... es no he complicado encontrado. porque era fácil encontrar después por ahí en sus cajones, como encontraron a las cañitas, Dildos. estas lesbianas, les encontraron dildos, De madera, pero ¿eh? también porque perseguían el dildo, porque lo único que les importaba a las autoridades era que existiera una penetración. Claro. Si es que las Si no, lesbianas, les daba las muy lesbianas igual. siempre hemos dado tan igual que ni te condenaban Claro. a nada. O sea, vivías como... Pero ¿cómo justifican ese dildo? No, lo No, ya reconocen. no hay No hay justificación. lo reconocen. O sea, lo ya una vez que reconocen. llegan al dildo... Además es muy... porque de las cañitas están los testimonios tal cual se Sí. conservan y entonces puedes leer cómo ellas explican pues cómo tenían relaciones, cuál Y a se mí- ponía arriba, cuál abajo, qué Sí, hacían. había todo mucha, eso. había mucha dicotomía top-bottom en el barroco. Era muchísima. bastante dinámico Ultimatum, Fem, Bach también. Pero sí, lo de sí. darse a Dios, ¿dónde quedó? Pregunto. Pues Ah, ellas- estas estaban fuera del Es convento, que ellas habían pero... salido del convento. Ah. Y utilizaron un poco, montaron una casa que yo creo que era de beatas en realidad. Sí, tenemos como que- de vida consagrada... que era un poco excusa para irse a vivir Todas juntas con otras y ya está. chicas y ya. Era a mí me una gusta- comuna de bolleras. Era tal cual, una tal cual. comuna de A mí me gusta bolleras. mucho pensar que, claro, esto te lo tienes que recrear, pero hay un momento en el que estas dos mujeres, las cañitas, entre muchas otras, se diseñan su dildo. Claro, o sea, se ellas ponen a cogen y se diseñarlo. ponen a tallar su dildo y me pregunto, ¿sería un regalo de la una a la otra? De hecho, hay que ¿Sabes? decir que una de ellas creo que llega a decir en el juicio que probaron y que era demasiado áspero y rugoso y que lo Sí. tiraron al río. Imagínate dijo, la otra con no. una astilla ahí. Claro, no, sí, debía ser un poquito incómodo. ¿Cómo era la castidad en esta época? La castidad, eso es muy bueno. Pero, hemos encontrado, o sea, la castidad yo creo que la mayoría, muchas de las monjas que entraban al convento hacían voto de castidad y lo respetaban. Pero hemos encontrado casos increíbles, un caso de una monja peruana del siglo XVII que entra directamente como en...
o sea, como que su material pornográfico para la masturbación son como relatos de la ascensión de la Virgen y cosas así.